Hasta ahora hemos visto qué es la energía solar, cómo se manifiesta la energía solar e incluso cómo podemos aprovecharla para producir electricidad mediante los sistemas fotovoltaicos que están basados en el efecto fotovoltaico. Pero entonces, una vez producida la electricidad, ¿en dónde la podemos aplicar? ¿En qué aplicaciones se pueden utilizar los sistemas fotovoltaicos o para qué son útiles? Pues para muchas. En la actualidad, las aplicaciones de los sistemas fotovoltaicos han multiplicado sus usos y se pueden utilizar para mineras, para industrias, para residencias, para comercios y para infinidad de aplicaciones. Pero podemos agruparlas generalmente en dos. Podemos utilizarlo para sistemas aislados, o también se denominan sistemas off-grid, que es el término que utilizaremos en este curso, o para sistemas interconectados o denominados on-grid. ¿Pero qué son estos? Pues veamos. Un sistema fotovoltaico puede utilizarse en una residencia que tiene, por ejemplo, conexión a red. Por ejemplo, tu casa. Si tú vives en una casa, generalmente todos recibimos un recibo de luz mensual, un recibo de electricidad mensual. Este recibo de electricidad nos cobran un importe por el consumo de energía eléctrica que hemos realizado durante el mes. Entonces, nosotros podemos utilizar un sistema fotovoltaico para instalarlo en nuestra vivienda, para instalarlo en nuestra residencia y ahorrar en el recibo de electricidad. Entonces, de esta manera, yo instalo un sistema fotovoltaico y ya no consumo tanta electricidad de la distribuidora, sino lo consumo de mi propio sistema fotovoltaico. ¿Ok? Y como mi casa está conectada a la red, como mi casa tiene una red eléctrica de respaldo, podemos decir, pero además yo le añado un sistema fotovoltaico para generar ahorros, se dice que se denomina este sistema fotovoltaico como un sistema fotovoltaico interconectado o un grid. Pero ¿qué pasa si yo tengo una casa, por ejemplo, en el campo, lejos de la ciudad, donde no llega la red eléctrica? O no solo una casa, una aplicación especial, quizás una bomba para mi granja o para un campo. Y yo quiero electricidad. Generalmente, hasta hace no muchos años, se utilizaban los generadores diésel, o los motogeneradores, o las motobombas, como los quieren llamar. Estos motogeneradores producían electricidad a partir de combustibles, gasolina, diésel, etc. Entonces, los sistemas fotovoltaicos también han tenido una muy buena aplicación para este caso de cargas aisladas donde no llega la red eléctrica. Pero en este caso no es el mismo tipo de sistema fotovoltaico. Se utilizan otros tipos de sistemas fotovoltaicos con una diferencia en los componentes que se denominan sistemas fotovoltaicos off-grid o aislados. Off-grid vamos a utilizar en este curso. Entonces, el off-grid es generalmente utilizado para aplicaciones rurales y el interconectado para aplicaciones más urbanas, podemos decir así. Pero ¿en qué se diferencian aparte del uso al que le voy a dar? Bueno, vayamos un poco a revisar la aplicación de interconectado de los sistemas fotovoltaicos on-grid. Un sistema fotovoltaico interconectado o on-grid se utiliza cuando existe red eléctrica, ¿ok? Y permite el ahorro del recibo de la electricidad o del consumo de electricidad de la distribuidora, como ya hemos dicho. Pero generalmente no requiere baterías. En la imagen vemos un diagrama de un sistema fotovoltaico on-grid conectado a red. Vemos un arreglo fotovoltaico, un inversor, que ya hemos definido para qué sirve. Y lo adicional aquí es un tablero de distribución, el tablero de distribución al que vamos a llegar para entregar la electricidad. Pero también este tablero está conectado al final a una red eléctrica, ¿cierto? Esta red eléctrica es la red eléctrica que nos llega a casa, que nos llega residencial o a donde vayamos a aplicarlo. Y bueno, finalmente las cargas, donde vamos a utilizar. Y también notamos un medidor bidireccional. Este medidor bidireccional, como su mismo nombre lo dice, se encarga de medir la energía en ambas direcciones, es decir, lo que consumimos y lo que producimos. Entonces, de esta manera, un sistema interconectado generalmente tiene esta composición: arreglo fotovoltaico e inversor, que lo tienen todos los sistemas fotovoltaicos, pero en este caso también tiene la presencia de red eléctrica, de un tablero de distribución y de un medidor bidireccional. Entonces, ¿qué otros términos o qué otros componentes se usan en los sistemas fotovoltaicos on-grid? Pues dos. Aquí hablamos y vamos a hablar un poco y explicar sobre el autoconsumo y la generación distribuida. Entonces, vayamos de nuevo. Un sistema fotovoltaico on-grid interconectado lo utilizamos en casa, por ejemplo.
cuando nosotros queremos reducir nuestro consumo de electricidad. Imaginemos que siempre consumimos el 100% de energía de la red eléctrica, pero en algún momento yo puedo reducir este consumo utilizando un sistema fotovoltaico on-grid. Veamos la imagen. Este es el consumo de energía eléctrica de una residencia, de un ejemplo, y podemos ver, recordemos, la energía se consume en potencia y en energía. La electricidad se consume en potencia y en energía. La potencia es la demanda instantánea de mis cargas, mientras que la energía es un consumo durante un periodo. ¿Ok? Entonces, ¿qué va a hacer un sistema interconectado? Un sistema interconectado me va a proveer energía eléctrica del sistema fotovoltaico cuando haya radiación. ¿Ok? Entonces, en horas de la noche o en horas en las que hay baja radiación, la electricidad que yo requiero la voy a tomar de la red y no del sistema fotovoltaico, o pues todo que este obviamente no está produciendo. Esto se llama autoconsumo. Es decir, consumir directamente del sistema fotovoltaico cuando puede producir electricidad y luego consumir de la red cuando no produce electricidad un sistema fotovoltaico se denomina autoconsumo. Yo estoy generando mi propia electricidad para consumirla yo mismo. ¿Ok? Entonces en el ejemplo vemos que, por ejemplo, a la 1 de la tarde, de 11 de la mañana a 1 de la tarde, yo estoy produciendo mucha más electricidad que mi demanda. Entonces esta electricidad producida por el sistema fotovoltaico alimenta toda mi demanda. Pero en la noche, por ejemplo, a las 12, vemos que viene ya todo de la red eléctrica y nada del sistema fotovoltaico, puesto que no está produciendo. Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, qué pasaría si a las 12 de la mañana yo estoy consumiendo más de lo que produce mi sistema fotovoltaico? Bueno, que lo faltante, lo restante, vemos en la imagen aquí, que lo restante proviene de la red eléctrica. Entonces, el sistema fotovoltaico provee casi la mitad, mientras que la red eléctrica la otra mitad. Esto, hemos dicho, se denomina autoconsumo. Pero ¿qué pasaría más bien en el otro caso? Que yo estoy produciendo, veamos aquí en la imagen, yo estoy produciendo mucho más de lo que estoy consumiendo. Entonces tengo una energía de exceso. ¿Okay? ¿Y qué hago con esta energía de exceso? Pues hay dos opciones. Una es inyectarla a la red, esto que me está sobrando yo lo regreso a la red y se lo doy a otro que esté consumiendo, o no producirlo. El tema es que no producirlo me cuesta, porque yo he dimensionado un sistema que está allí sin hacer nada, sin utilizarse. Entonces yo podría inyectar esta energía eléctrica a la red, pero para eso tiene que existir una normativa. Existir una normativa y que mi país me permita inyectar a la red. Así, todos los que tienen excesos pueden inyectar a la red. Esto se conoce como generación distribuida y es otro de los términos muy importantes que vamos a escuchar siempre durante los sistemas fotovoltaicos. Entonces la generación distribuida es cuando yo puedo inyectar los excesos de energía fotovoltaica o de otra generación quizás a la red. Entonces se llama generación distribuida porque ya la generación no proviene de una central centralizada, de una central eléctrica centralizada en un solo lugar, sino que como yo inyecto mis excesos, yo estoy generando. Y así puedo generar yo, puede generar mi vecino y puede generar distintas personas o miembros de la comunidad o distintos usuarios de una red eléctrica, distintos puntos de una red eléctrica, y tengo una generación de forma distribuida. Pero esto, recordémoslo de nuevo, depende de la normativa de cada país. En Perú, por ejemplo, no existe la reglamentación de generación distribuida, por lo tanto no se puede realizar esta inyección, mientras que en otros países como Chile sí se puede realizar. Entonces la generación distribuida es esto, generar electricidad de distintos puntos y no de manera centralizada. Esto es lo que debemos saber en los diseños, los sistemas fotovoltaicos interconectados on-grid. Autoconsumo y generación distribuida, que ya lo hemos definido. Por otro lado, las aplicaciones aisladas off-grid son un poco más sencillas, podemos decir así. No hay conceptos como autoconsumo ni generación distribuida, porque para esto, como ya lo hemos visto, se necesita una red eléctrica de respaldo, mientras que los sistemas aislados off-grid no tienen una red eléctrica de respaldo. En la imagen podemos ver un diagrama de un sistema fotovoltaico off-grid y vemos algo muy resaltante aquí, que es la presencia de baterías. ¿Por qué hay baterías? Pues bueno, en este caso yo no tengo una red eléctrica de respaldo. Entonces, en horas de la noche, por ejemplo, cuando no haya electricidad, cuando mi sistema fotovoltaico no esté generando electricidad, ¿de dónde la voy a tomar? Lo que debo hacer es almacenar la energía eléctrica que produce en el día, por eso debo producir más de lo que consumo en el día, y esa energía eléctrica
que produje en el día debo utilizarla en la noche. En la imagen de aquí vemos cómo es la producción de un sistema fotovoltaico off-grid. Yo tengo mucha producción en el día y hay energía sobrante de producción. Esta energía la almaceno en un sistema de baterías que luego lo voy a utilizar en la noche o en las horas de poca radiación. Entonces, en un sistema fotovoltaico aislado u off-grid, no existe conexión a la red eléctrica. Requiere un sistema de almacenamiento de energía, que generalmente es baterías, y requiere otros componentes que aparecen aquí como controladores de carga, que se encargan de la carga y descarga de baterías de manera apropiada, lo veremos más adelante. Y de nuevo, un inversor, que es lo típico, y las cargas. Entonces, en un sistema aislado, los otros componentes especiales son baterías y controlador de carga. ¿En dónde se utilizan estas aplicaciones aisladas? En telecomunicaciones, en minería, en viviendas aisladas y en muchas otras aplicaciones. En la siguiente sesión vamos a seguir profundizando sobre el diseño de sistemas fotovoltaicos on-grid y aislados.